Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 144. Al César lo que es del César. Ya quedaba poco tiempo para que terminaran los días de la celebración de Sukkot, y mi trabajo en Jerusalén estaba tocando a su fin por aquel momento. Luego volveríamos a casa. Yo también estaba cansado, porque la lucha contra toda aquella oposición me agotaba de vez en cuando, y aunque caída la tarde regresábamos todos los días a Beit Daniach, a nuestra Sukash, a descansar para estar todos reunidos, era mucho el esfuerzo realizado durante el día en la ciudad. Además, aún quedaba mucho por sembrar en nuestra tierra, en todo el centro y norte de Israel. Aquellos días fueron una muestra de la batalla final que en unos meses se iba a producir en Jerusalén. Una de esas últimas mañanas nos encontrábamos hablando en el templo y esta vez yo no había pronunciado ninguna parábola, sino que la clase de aquel día se había limitado a un debate, largo e interesante, porque quise, como otras veces, que todos participaran en él, haciendo preguntas, dando sus opiniones y aclarando conceptos. Porque los cambios de mentalidad no se hacían instantáneamente, sino que después de haber oído mis explicaciones y mis puntos de vista, al cabo de un día o varios, la gente se daba cuenta y comprendía lo dicho, cambiando de concepto y de conocimiento. Pero lo hacían por ellos mismos, sintiendo y asimilándolo, no porque yo lo hubiera dicho, sin más, sino como un proceso personal y modificador de sus ideas, con lo que quedaba más firme y afianzado en sus almas. Habíamos estado así conversando toda la mañana, tranquilos, aunque vigilados y rodeados por los inevitables grupos de sacerdotes, saduceos y fariseos, e incluso por la guardia romana. Algunos se asomó a pedir sanación, otros a pedir otra clase de ayuda para sí mismos o para sus familias. Todos fueron atendidos. Y tengo que decir que muchos de aquellos que acudían a escucharme o a escuchar nuestros debates, con la intención de vigilar lo que allí sucedía, quedaba en sus corazones algún pozo de la enseñanza, porque los soldados, a las órdenes del Sanedrín, o algún ciudadano romano incluso, sin apenas darse cuenta, iban modificando sus pensamientos e integrando en ellos lo aprendido, porque alguno de los enviados para espiarme se iba de las reuniones creyendo en mis palabras. Vosotros, por aquellos días, ya teníais más seguridad y más experiencia con mi forma de trabajo y suponíais una mayor ayuda, porque también atendíais y organizabais esta atención a todos los que se acercaban. Habíais desarrollado la faceta de saber distinguir el cómo atender y eso facilitaba mucho mi tarea y la hacía algo más fluida y menos agobiante. Os agradezco a todos desde aquí vuestra labor y vuestra inmensa colaboración, sin la cual yo no hubiera podido realizar tanto esfuerzo. Casi a punto de levantarnos para ir a comer, se acercaron a nosotros un grupo de fariseos, a los que habíamos visto todo el tiempo deliberando entre ellos, sin intervenir en los debates ni preguntar nada. Yo, que los conocía demasiado, ya esperaba en cualquier momento su ataque y no me asombré en absoluto cuando, poniendo unas caras de inocencia y bondad y unas falsas sonrisas de amistad, con unas maneras amistosas y sibilinas, pero llevando en sus almas una intención retorcida y vengativa, me plantearon una cuestión que ellos consideraron la definitiva, para que al fallar yo en mi respuesta, al equivocarme, el pueblo se diera cuenta de una vez por todas de mi falsedad, de mi charlatanería. Su pregunta fue precedida por unas frases de halago, de admiración y aceptación de mi doctrina por parte de ellos, para disparar luego a bocajarro su envenenada intención, preguntándome si yo,
que sabía tanto, que era tan justo, que enseñaba el camino de Dios y que la verdad salía por mi boca, creía que era justo pagar el tributo al César. Entre toda la multitud de personas que me rodeaba, había, como os he dicho, sacerdotes, saduceos y fariseos, representantes y espías del procurador romano, representantes y espías de Herodes, y mi posición estaba en un lugar muy comprometido, porque, como ellos habían calculado también, tenía que responder a satisfacción de todos. No podía decantarme por ninguno de los distintos grupos políticos y religiosos que esperaban mi respuesta, porque ellos iban a aprovechar mi posicionamiento a favor de unos u otros para acusarme de simpatizar con Roma o de ser un revolucionario o de no seguir las leyes de Dios según lo que yo dijera. Les miré seriamente, me enfrenté a sus claras intenciones y vi claramente en sus miradas que estaban seguros de tener el triunfo en sus manos. En el fondo, muchas veces sentí lástima por aquellas ciegas almas que pretendían vencerme porque no eran capaces de comprender que quien hablaba por mí, que quien me inspiraba en todos aquellos momentos de enfrentamiento, quien ponía su inmensa fuerza en mi ser, era el Padre, porque la energía de odio y de soberbia que emitían la dirigían también contra toda su ley de amor y de paz. Os aseguro que muchas veces sentí una enorme conmiseración hacia ellos, pero también fue necesaria la firmeza más grande para vencer sus erradas conciencias. Si alguna posibilidad había de rescatarlos de ellos mismos y de toda la oscuridad que les invadía, era esa: ser firme y plantar batalla, aunque fuese de forma pacífica y silenciosa. Les pregunté que por qué me tentaban y les dije que eran unos hipócritas, porque de sobra conocía yo sus intenciones y no me habían engañado en el momento de acercarse con tan amables palabras. Pedí una moneda y pregunté de quién era la imagen y la inscripción que había en ella. Contestaron que del César, regodeándose ya en su triunfo. Y entonces, con la más grande serenidad, solo dije: pues entonces dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplid con las leyes del mundo, así como debéis también cumplir con las leyes de nuestro Padre. Hice una clara diferencia entre dos manifestaciones fundamentales para la vida de los hombres. Por un lado, la necesidad de atender a lo material, de vivir la vida que el Padre ha regalado, aprendiendo y experimentando de las experiencias humanas, cumpliendo las leyes establecidas. Y por otro, la necesidad de atender a la manifestación espiritual que tan arraigada estaba en el pueblo hebreo. Por un lado, vivir bajo la dominación romana y por otro, seguir manteniendo por encima de todo nuestras creencias como pueblo hebreo en el Padre y en nuestra sagrada Torá, porque ni una manifestación ni otra podían dejar de ser atendidas. Sus caras reflejaron en aquel momento su derrota. En esta ocasión tampoco habían conseguido acorralarme. Se crisparon y centelleaban sus miradas, emitiendo ya sin ningún disimulo todo el odio que sentían hacia mí. La gente se reía de ellos y me sonreían. Mis propósitos de provocación para lograr la llegada de mi desenlace estaban dando sus frutos. Tenía que conseguir enfrentarles mucho más contra mí. Había que hacer que llegasen a tomar la decisión de asesinarme, de liberarse de mi cada vez más molesta presencia, y aunque yo conocía el terrible alcance de mis hechos y demostraciones, había algo en mí, un impulso y una determinación que me hacía seguir adelante, decidido y convencido de que era lo necesario. Ya nada podía detenerme. Uno de ellos, un alto representante saduceo, me amenazó levantando su dedo contra mí y diciéndome: «Caerás, Rabí, pronto llegará tu hora». Y sin palabras añadió: «Nadie nos ha desafiado nunca. Nadie ha desafiado nunca al Sanedrín de tal manera como lo estás haciendo. Cuidado,
Rabí, estás caminando por un sendero muy peligroso. Con todo mi amor, Yeshua.